Hola muchachos, ¿cómo se encuentran? Vamos a mirar una pequeña introducción a cómo se hace prueba de hipótesis para diferencias de parámetros poblacionales. La intención en este caso es comparar dos poblaciones diferentes y pues hacer una prueba de hipótesis para su diferencia. Podemos hacer diferencia de medias, diferencia de proporciones, diferencia de varianzas. En este caso vamos a iniciar con la prueba de hipótesis para la diferencia de medias. La notación va a ser μ sub 1 menos μ sub 2. Y vamos a estar en el caso en el que se conoce sigma de cada una de las poblaciones. Es decir, que se conoce la desviación estándar de las poblaciones o las desviaciones estándar poblacionales. La forma de plantear las hipótesis va a ser la diferencia es mayor o menor a un determinado valor. Entonces me puede interesar saber si el promedio de, no sé, el promedio de edades de clientes de un punto 1 difiere de la edad promedio de los clientes de un punto 2 en 5 años, por ejemplo. Entonces aquí D sub 0 sería 5 años. D sub 0 es esa diferencia referencia que va a aparecer en las hipótesis. Podemos tener cola izquierda, cola derecha y podemos tener dos colas. Al igual que siempre hemos hecho en las pruebas de hipótesis, vamos como primera medida a tener las hipótesis. En segundo lugar vamos a tener el estadístico de prueba. Y para este caso se va a llamar Z y se va a calcular de esta manera. ¿Qué nos está diciendo esta expresión? Esta expresión nos está diciendo que el estadístico de prueba va a ser la diferencia entre las medias muestrales. Aquí pues vemos que vamos a sacar una muestra de la población 1, una muestra de la población 2, vamos a sacar sus promedios respectivamente y luego hacemos la diferencia de sus promedios. Les aconsejo llamar población 1 a la que tenga la mayor media, pues para que esto no nos dé negativo, pero ustedes lo pueden hacer como bien prefieran. Entonces tendríamos esta diferencia de medias menos la diferencia que va a aparecer en las hipótesis sobre la raíz cuadrada, y fijémonos que esta expresión pues es muy similar a la que ya habíamos usado para calcular intervalos de confianza. Y pues bueno, tenemos nuestra expresión, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo rápidamente y vamos a construir un Excel que nos permita calcular o hacer esas pruebas de hipótesis rápidamente. Veamos este ejemplo. Dice, como parte de un estudio para evaluar las diferencias en la calidad entre dos centros de enseñanza, se aplica un examen estandarizado a los individuos de ambos centros. La diferencia de calidad se evalúa comparando las medias de las puntuaciones obtenidas en el examen. Las medias poblacionales en cada uno de los centros son, entonces μ1 va a representar el puntaje promedio del centro A y μ sub 2 va a representar el puntaje promedio del centro B. Vamos a mirar si hay una diferencia entre las dos medias. Eso se traduce que si la diferencia es 0, tendremos el caso en que μ1 es igual a μ2. Si son iguales, cuando hago la resta, pues obtengo el 0. Y cuando haga esta resta, si me llega a dar diferente, entonces yo tendría que hay una diferencia entre los puntajes de los dos centros. Esta prueba no me va a decir cuál centro tiene el mayor puntaje, sino me va a decir es simplemente si hay diferencia o no. Si yo quisiera saber si el puntaje de una es mayor que el de la otra, entonces pues tendremos que la diferencia es mayor que 0 o menor que 0. Si yo estoy suponiendo o quiero comprobar si del centro 1 es más grande que del centro 2, esta diferencia sería mayor que 0. Si yo estoy comprobando que el centro 1 tiene una puntuación en promedio menor a μ2, pues cuando haga la diferencia me daría menor que 0. En esos casos es cuando aplicaríamos el mayor o menor. Pero como el enunciado nos habla solamente si hay diferencia entre ellas, entonces utilizaríamos este tipo de prueba de hipótesis.
vamos a hacer un Excel. Voy a abrir un nuevo Excel por acá. Listo. Y en ese nuevo Excel vamos a necesitar de los datos siguientes. Como vamos a tener dos poblaciones, yo les recomiendo dividirlas. Entonces aquí vamos a poner todo lo de la población 1 y aquí vamos a poner todo lo de la población 2. Voy a poner estos dos en negrilla. Listo. Y vamos a mirar entonces la información que necesitamos. La información que necesitamos de ambos es tamaño de muestra 1, tamaño de muestra 2. ¿Listo? Es decir, vamos de la población 1 a sacar una muestra, de la población 2 vamos a sacar otra muestra. Necesitamos también conocer la media muestral 1, es decir, la media de los datos que tomé en esa muestra, y media 2, la media muestral 2. Además vamos a necesitar las desviaciones estándar, pero poblacionales. Inicialmente vamos a ver el caso en que las conocemos, entonces desviación estándar poblacional 1 y desviación estándar poblacional 2. Listo, entonces vamos a poner aquí poblacional 2. Bueno, entonces ya tenemos aquí lo que necesitamos. Voy a poner aquí en color amarillito, para que esto quede un poquito aquí más grande y me permita sacarlo rápidamente. Aquí amarillo. Listo, y lo que haremos es que eso amarillo es lo que tenemos que ingresar cada vez que vayamos a hacer un ejercicio de prueba de hipótesis. Recordemos que en primera instancia o como primera medida necesitamos las hipótesis, ¿cierto? Necesitamos las hipótesis y siempre va a ser h sub 0, sería la hipótesis nula, que para este caso sería μ1, me toca escribirlo como μ1 menos μ2 igual, en este caso como este es de dos colas, pues va a ser igual. Si fuera de otra, pues ponemos si es mayor o menor. Vamos a dejar el espaciecito allí para que podamos escribir el valor al que está igualado. El valor al que está igualado viene siendo el d sub 0 que habíamos visto en las expresiones arriba. Ya lo volvemos a mostrar. Entonces aquí h sub a vendría siendo mu, voy a poner aquí mu sub 1 menos mu sub 2. Y bueno, ya tendríamos las dos hipótesis. Igualamos también a 0. Voy a poner estas que estén un poquito más cerraditas acá. Listo. Y también esas las voy a sombrear de amarillo porque siempre las tenemos que ingresar dependiendo del ejercicio. Usualmente son 0. Pero pues de pronto hay un ejercicio en donde nos interesa saber si la diferencia es 5. Entonces pondremos 5. Bueno. Lo segundo es el estadístico de prueba. Listo. Y para el estadístico de prueba, lo que vamos a hacer, como nosotros mencionamos acá, perdón, voy a poner aquí la diapositiva. A ver, se me perdió. Está. Entonces, como mencionamos en la diapositiva, este es el estadístico de prueba. Se va a llamar Z. Voy a ponerlo por acá, a ver si cabe en esa celda. Sí, perfecto. Y vendría siendo. Entonces, fijémonos que arriba hay una serie de diferencias. Entonces voy a encerrar entre paréntesis todas las diferencias. La primera diferencia es coger la media 1 y restarle, voy a poner menos, aquí arriba se ve la fórmula, menos la media 2. Cierro ese paréntesis, esa sería la primera diferencia. Cabe mencionar que la diferencia de las medias muestrales es el estimador puntual de la diferencia de las medias poblacionales. Como me interesan son las medias poblacionales y su diferencia, entonces cuando yo hago la diferencia entre las medias muestrales, esa es una estimación puntual de la diferencia de las medias poblacionales. Bueno, entonces aquí tendríamos la diferencia de los dos. Voy a regresar aquí a la fórmula. Menos
D sub 0 es el que tenemos igualado aquí, que insisto, en la mayoría de los casos es 0. Cierro paréntesis, dividido, y ahora vamos a tener una raíz cuadrada. Entonces vamos a poner aquí raíz cuadrada. Y aquí, bueno, vamos a tener una expresión un poquito más larga. Entonces voy a encerrar entre paréntesis la primera desviación. Listo. Aquí la tengo, desviación al cuadrado. Los que de pronto no tienen ahí a la mano este elevado, pues pueden poner D6 por D6. O la celda donde tengan por la misma celda. Dividido N1, entonces N1 lo teníamos acá, ¿cierto? Voy a hacer un poquito más grande esto para no tener que estar quitándolo. Listo, más, y volvemos a hacer lo mismo. Entonces, entre paréntesis voy a poner la otra desviación al cuadrado. Entonces, al cuadrado, cierro paréntesis, voy a mirarlo otra vez, aquí al cuadrado, cierro paréntesis, dividido N2. Bueno, luego cierro paréntesis, que este sería el paréntesis de la raíz cuadrada, y ya tendríamos nuestro estadístico de prueba. En este caso pues me bota este errorcito porque no tengo valores acá. Voy a ver si aquí en este ejemplo propone los valores. Entonces para el ejemplito dice, en los exámenes estandarizados practicados ya en diversas ocasiones, siempre se ha obtenido una desviación estándar cercana a los 10 puntos. Por eso se usará esta información y se considerará las desviaciones estándar poblacionales como pues, de 10 puntos cada una, ¿cierto? Entonces allí lo que tenemos, bueno, aquí está, esto es mal escrito, voy a poner aquí el igual. Entonces tenemos que las desviaciones son conocidas y que son 10 puntos. Recordemos que asumimos que son conocidas cuando hay históricos que nos permiten inferir que son aproximadamente, en este caso, 10. Hay un nivel de significancia, entonces hay que poner aquí el alfa, eso nos hacía falta. En este caso dice que hagamos la prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 5%, del 0.05. Con muestras aleatorias simples independientes, pues acá nos están hablando de que N1 es igual a 30 y N2 es igual a 40. O sea, tomamos 30 de la población 1, del centro A y del centro B tomaron 40 personas. De sus puntajes obtuvieron que el promedio de los del centro A, de los del centro 1, es 82 y del otro centro 78. 82 y 78. Fijémonos que no es necesario que los tamaños de muestra sean iguales. Y recomiendo que la población 1 sea la que tiene la media más grande. ¿Listo? Si esta media fuera más pequeña, entonces pondríamos todos estos datos aquí en la población 2 y estos acá. Pues una recomendación, en caso que lo quieras hacer así también está bien. Entonces ya tenemos nuestros datos. Aquí ya tenemos el estadístico. Si se fijan, nos da 1.66 en este caso, redondeando a 2 cifras decimales. Y tendríamos entonces nuestro tercer paso, que vendría siendo, pues aquí tenemos dos opciones. Podríamos calcular el p-valor o podríamos calcular el, ponerlo por acá. Supongamos que queremos con el p-valor, ¿cierto? Y para utilizar el método del p-valor, lo que nosotros haríamos sería calcular el p-valor, el cual, voy a ponerlo un poquito, voy a ponerlo acá para que no me quede en este cuadrito pequeño. Entonces, el p-valor viene siendo aplicar la distribución normal estándar. Entonces, distri.normstand al z que aparece aquí. No nos pide nada más. Bueno, nos indica que es el acumulado. Acumulado sabemos que es verdadero. Y ya tendríamos nuestro p-valor. Voy a redondearlo un poquito, porque nos interesa solo compararlo ahorita con el alfa. Y vamos a tener aquí la conclusión. Listo, la conclusión que viene siendo de esta manera. Entonces la conclusión es, si, recordemos que esto es de dos colas, ¿cierto? Entonces si nuestro p-valor
Bueno, aquí vamos a tener un problema, ya lo solucionamos, pero primero miremos esto. Entonces, si el p-valor es más pequeño que el alfa medios, entonces esto va a ser de dos colas, ¿cierto? Es del alfa medios, entonces rechazamos h sub 0. En caso contrario, aceptamos h sub 0. Cierro paréntesis. Y bueno, aquí el problema, lo que sucede es el p-valor, porque si este z nos diera negativo, entonces sería una prueba prácticamente como si fuera cola izquierda, y si este es positivo sería prácticamente como cola derecha. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a tener que poner aquí una condición. Voy a poner aquí la condición que diga sí, entre paréntesis, si el z es negativo, o sea, es menor que 0, sería como si fuera cola izquierda, punto y coma, entonces aplíquele la distribución normal estándar común y corriente. Y ya tendremos nuestro p-valor. Pero si es el caso contrario, estaríamos en la cola derecha, o sea, el z estaría en la cola derecha. Y como Excel con distribución normal estándar nos da son los valores en la cola izquierda, entonces vamos a necesitar volverlo cola izquierda. Y para ello aplicamos 1 menos esta distribución. Voy a copiarlo tal cual, copiar y pegar. Cierro paréntesis y ya tendría ahora sí el valor adecuado. Bueno, en este caso dio exactamente 0.05. Voy a ver si tiene más decimales. Así está un poquito más pequeño. Listo. Sin embargo, así si lo comparáramos con el alfa, pues rechazaríamos, ¿cierto? Pero como tenemos que comparar es con alfa medios, por eso aceptamos. Y listo. Entonces ya tendríamos allí la prueba con el p-valor. Y bueno, y podremos hacer nuestra prueba con el valor crítico. Voy a dejar solo calculado el valor crítico y pues ya dejaría para que ustedes completaran su Excel con el dibujito y lo que se requiera. En este caso, como es valor crítico, el valor crítico lo vamos a llamar z sub alfa medios. Va a ser medios porque es de dos colas. Y lo calculamos con la fórmula menos inversa punto norm punto stand y le ponemos alfa medios. Listo. Entonces al ponerlo pues tendremos aquí nuestro valor crítico, ¿vale? Voy a redondearlo de esta manera, 1.96, y ya tendremos el valor crítico para las dos colas, menos 1.96, 1.96, y tendremos la zona de rechazo y aceptación. Listo, así realizaríamos esta prueba. Esto sería dos colas. Dejaría pendiente entonces para que ustedes miraran cómo se cuadra nuestro Excel para cola izquierda y cola derecha. Gracias.